a Yanla Fortún. Ella es profesora titular del Instituto de Economía de esta universidad y es codirectora científica de JPAL para América Latina y el Caribe. Hoy Jan nos va a presentar su trabajo sobre la evaluación de impacto y su relación con temas éticos. Así que bueno, agradezco mucho a Jan por estar acá con nosotros y los dejo con ella. Muchas gracias por la invitación. Yo sé que hay mucha diferencia entre disciplinas y que uno de los desafíos de hacer un grupo interdisciplinar es de no, digamos, ofender a nadie o no hacer la cosa como costumbre. Entonces yo voy a tratar de hacerlo lo mejor que es posible, pero si hay algo, por favor, déjenme saberlo. Puse aquí que vengo como profesora de la Católica y también como parte de JPAL porque el tema que voy a presentar hoy día es un tema que para el Centro de Investigación JPAL, que está basado en MIT, cuyo fundador ganaron el Premio Nobel en Economía hace un par de años. Todos los temas éticos es algo muy importante y mucho de lo que yo voy a presentar aquí está inspirado por la visión que tratamos de promover en el centro. Entonces, yo voy a tratar de relacionar dos temas cuando conversé de lo que podría hablar hoy día. Que es un poco cómo es el rol de la evaluación de impacto hacia la política pública, si hay un rol ético en eso, y después si estamos convencidos que queremos hacer evaluación de impacto, cuáles son los temas éticos que surgen haciendo eso. Entonces yo personalmente, yo creo que una de las maneras más importantes en la cual la investigación en ciencias sociales en los últimos 30, 40 años ha podido impactar la política pública es justamente realizando evaluaciones de programas de política pública. Y claramente puede generar oportunidad para elaborar esas políticas, pero también van a levantar temas éticos, que es lo que quiero discutir. Solamente para que estemos en el mismo lenguaje, porque hay mucho de lenguaje aquí, ¿qué es una evaluación de impacto? ¿Sí? Entonces, mucho de lo que hace la DIPRES, por ejemplo, en Chile, nosotros lo clasificamos como evaluación y monitoreo de proceso. Entonces pregunta cosas como ¿cómo? Y ¿por qué? ¿Sí? Entonces la DIPRES muchas veces va a tomar un programa del gobierno y va a decir el objetivo del programa es hacer A. Hace realmente A, ¿sí? Por ejemplo, entrega los libros que debería entregar el programa a los niños. Sí, hay fotos de los libros entregados, se entrevistó a los colegios y es claro que los libros llegan, ¿sí? Normalmente eso se realiza durante la implementación del programa. Se puede realizar de manera interna o externa, es decir, nosotros, por ejemplo, empujamos mucho para que la organización sin fin de lucro que están acercándose a JPAL hagan una evaluación de proceso de su propio programa. Y la evidencia es descriptiva, ¿sí? Es decir, cuántos libros fueron entregados, cuál es el nivel de satisfacción de los niños con los libros, les gustaron, no les gustaron, etc. Son preguntas descriptivas. Mientras que la evaluación de impacto mide si el progreso es causado por el programa. Se diseña típicamente antes de la implementación, si tenemos suerte, si no tenemos que hacer arreglos, y se consigue los resultados finales después. Típicamente se da más credibilidad si se hace por agentes externos y se busca tratar de representar lo que es la evidencia causal y no solamente de sí. Entonces,
yo estoy al frente de filósofos, entonces no tengo que explicar la filosofía de la ciencia, ¿sí? Pero la idea de la evaluación de impacto es muy antigua y viene de esa noción de que hubiera pasado, ¿sí? Entonces es mucho más importante en el contexto de ciencia social, pero cada vez que un científico entra a su laboratorio, por ejemplo, y hace dos cosas a una misma muestra, si va a decir que el cambio se debe a lo que hizo a una muestra y no al otro, tiene igual que hacer un supuesto, que es que nada más en el laboratorio pasó a la muestra a la cual trató que a la otra, ¿sí? Y ese supuesto en el contexto de un laboratorio estéril, controlado, es bastante fácil de comprar. Siempre cuento a mis alumnos que cuando mi hijo era muy chico, yo le hice creer que tenía el poder mágico de encender y apagar las luces, ¿sí? Entonces cada vez que hacíamos esto, yo decía, vamos a soplar y la luz se va a encender y se va a apagar, ¿sí? Y como era muy chico, me compraba la historia y no veía que yo apretaba el interruptor al mismo tiempo, ¿sí? Pero ese es un ejemplo de algo que no satisfacería lo que vamos a ver aquí para la evaluación de impacto, y pasa muchísimo en ciencia social porque no tenemos el laboratorio controlado que nos permite hacer. Entonces, lo que vamos a típicamente poder medir es el primero. Vamos a poder medir el resultado de los participantes del programa después de participar en el programa. Y lo que queremos hacer con eso es compararlo con algo que es imposible medir, que es el resultado que esos mismos participantes hubieran obtenido en ese mismo momento en el caso hipotético de no haber participado, ¿sí? Entonces, en todas las películas Marvel, ¿sí? El snap, para mí es muy similar a lo que estoy pensando que podría pasar como contrafactual, porque ya si todos hacen eso, la mitad de la población del mundo desaparece, y cuando en no sé cuál película después rehacemos eso, la gente reaparece como si nada hubiera pasado, ¿sí? Pero no tenemos el snap en la vida real, entonces ese contrafactual es lo que tenemos que construir. Y el problema es que el contrafactual no se puede observar, entonces la solución va a ser de estimar o construir un grupo de comparación que sea lo más parecido a ese grupo hipotético. Y en la evaluación de impacto, típicamente separamos los métodos en tres grupos. Los métodos no experimentales, que digamos no tenemos mucha fe que deberíamos basar nuestra conclusión en eso, que son antes y después, entonces mirar lo que pasa con los individuos antes de empezar el programa, lo que pasa después, y hacer el enorme salto de fe, que es lo único que pasó a esa gente durante ese tiempo, es el programa. O la diferencia simple, donde tomo gente en la CACEN, por ejemplo, que se parecen muchísimo a mis participantes, le busco a alguien similar y digo, eso es lo que hubiera pasado con eso. Entonces, en los últimos 20 a 30 años hubo una explosión de ese lado, que son los métodos cuasi experimentales, de lo cual digamos, los economistas son muy famosos y pasan mucho tiempo haciendo eso, y lo método experimental, que es lo que me voy a enfocar hoy día, que es lo que J-PAL promueve como método, digamos, más creíble. ¿Y por qué es creíble? Sí. Ok, voy a volver a eso. Pero tiene menos supuestos que son necesarios de cumplir para que eso pueda medir el impacto. Entonces, ¿por qué queremos medir el impacto? ¿Sí? Entonces,
Yo creo que hay varios objetivos. Típicamente queremos saber si la política es costo efectiva, que ahí ya empieza a utilizar palabras de economía y puede chocar a alguna gente, pero por ejemplo estamos gastando los recursos públicos de una manera que permite más efectos, ¿sí? Podemos saber si hay componentes del programa que tienen más impacto que otros. Podemos probar nuevas ideas, nuevos programas. Podemos descubrir beneficios no planificados o al otro lado descubrir que el programa puede tener efectos secundarios que pueden incluso ser negativos. Entonces, cuando JPAL se lanzó, decía que su objetivo era de hacer política pública basada en evidencia. Y hoy día estamos diciendo que es hacer política pública inspirada en evidencia. Y hay un cambio, digamos, yo creo que aprendimos en el camino porque hacer ese cambio es relevante, ¿sí? Yo no quiero decir que el impacto debería ser el único criterio bajo el cual deberíamos determinar cuál es una buena política pública. Uno puede querer orientar recursos, mostrar preocupación para un grupo o un tema específico, de tal manera que estoy ok si la verdad no hago nada, pero a nivel político necesito mostrar, digamos, que ese grupo o esa causa o lo que sea me importa y lo hago vía implementación de programas. Más fuerte, creo yo, es que uno puede tener razones éticas que hacen que incluso un programa que tiene un impacto positivo, yo puedo querer no implementar. Por ejemplo, veo a Alejandra aquí, si hay evidencia que uno podría llamar la atención, que JPAL llama un conjunto de políticas de teaching at the right level, que es de tratar de orientar la educación lo más posible al nivel del niño, pero este tipo de política muchas veces va de la mano con una política de segregación. Es decir, que en la misma sala de clase yo debería poner los niños que tienen el mismo nivel de aprendizaje, y eso por razones éticas puede ser algo que no me guste, aún sabiendo que esos niños podrían aprender mejor estando en una sala de clase segregada, ¿sí? Entonces, yo creo que es importante tener eso en cuenta y decir que nosotros lo que probemos es un ingrediente a todo lo que el hacedor de política pública tiene que meter en su decisión, y que no estamos planteando que el impacto debería ser el único criterio que debería importar. Pero yo creo que igual es un insumo relevante para la toma de decisión. Si estamos gastando recursos y no generando impacto, hay otras cosas que podríamos hacer con esos recursos y que nos permitiría no generar problemas con nuestras orientaciones políticas o éticas. ¿Ok? Entonces eso fue como el primer punto, era cuál es el rol de la evaluación de impacto en la generación de política pública, que yo veo como un insumo relevante, pero no necesariamente lo que debería ser determinante adentro de ti. Entonces, si ya me comprende ese argumento, la pregunta es, ok, yo quiero hacer una evaluación de impacto, tengo bastante evidencia que me dice que hacer eso utilizando un experimento aleatorio es la manera que yo puedo encontrar y medir ese contrafactual de la mejor manera. Tengo objeciones éticas a hacerlo de esa manera. ¿Ok? Yo doy clases sobre cómo hacer evaluación de impacto, y el tema ético es el primer tema que
levantan las organizaciones, la gente en política pública, y si pregunto como ¿qué cosas han escuchado? La primera cosa que me van a decir es que no es ético, ¿sí? Entonces yo voy a tratar de explicar los puntos que muchas veces son mencionados y proponer respuestas a esos puntos. Pero también hay que decir que muchas de las críticas que yo voy a mencionar hoy día se extienden a todos los otros métodos econométricos estadísticos que existen, porque al momento que yo empiezo a gastar recursos para medir cosas, digamos, si tenemos una objeción ética sobre eso, se va a aplicar a todos los tipos de medición que vamos a poder hacer. ¿Ok? Entonces, de nuevo, ¿cómo funcionamos generalmente para hacer una evaluación aleatoria en ciencia social? Tenemos una población objetivo, a veces podemos tomarla toda, a veces no, entonces si no la podemos hacer toda, hacemos primero un muestreo aleatorio para representar esa población objetivo. Después tenemos nuestra muestra de evaluación y lo clave es esa parte, que es que por la asignación aleatoria, lo que voy a hacer es que voy a tomar una muestra y por razones que solamente tienen que ver con un componente aleatorio, a algunos le voy a dar el programa y a otros no. ¿Sí? Mucha gente que se acercan a JPAL creen que lo que vamos a hacer es algo así. ¿Sí? Entonces dicen, usted va a elegir gente de manera aleatoria. Está súper bien. Y después le va a encuestar y hacer cosas. ¿Sí? Estamos súper felices con eso. Esa parte es la que realmente es complicado por muchos actores en el proceso. ¿Sí? Porque vamos a hacer que la decisión sea una lotería en vez de un proceso cuidadoso, con un criterio de selección, etc. Y eso es algo que para muchas organizaciones es complejo. ¿Y por qué estamos empujando por eso? Porque no, es la única manera que nos permite garantizar que tenemos un grupo de tratado que es igual a un grupo de control y que hace que si yo veo que esa gente después del programa es diferente de esa, yo puedo decir esa causa del programa y no otra cosa. ¿Sí? Entonces no me importa si hay un terremoto, ¿sí? Porque los dos grupos van a ser afectados. No me importa que haya una crisis económica, no me importa que haya una elección, todas esas cosas van a afectar a los dos grupos de misma manera y es lo más similar que puedo hacer a ese contrafactual ideal y lo que la gente en ciencia natural puede lograr en un laboratorio controlado. Ok. Entonces, ¿es ético utilizar un experimento aleatorio? Cuando llega una contraparte para buscar hacer una evaluación de impacto, la primera pregunta que hacemos es ¿cómo está tu demanda por tu programa? ¿Okay? Y si la demanda por el programa es satisfecha por el programa, típicamente le enviamos de vuelta y digamos, usted no está en una situación donde nosotros podemos hacer una evaluación de impacto. Y la razón es que yo puedo justificar utilizar un experimento aleatorio cuando tengo escasez de recursos para atender a la población. Cuando no tengo los recursos para dar a toda esa gente lo que se busca. Ahí yo siento que tengo una capacidad de decir, ok, hay muchas maneras de determinar quién va a recibir qué. La lotería es una de esas, pero yo no estoy haciendo que ese grupo que hubiera recibido el programa sin yo meterme, ahora no lo reciba. ¿Sí? Lo que deberíamos estar haciendo es no decir que no a alguien que debería recibirlo, sino cambiar la manera que eso se entrega. ¿Sí? Y eso, excepto si
la institución está convencida que tiene un proceso de selección que es perfecto, yo lo puedo justificar a nivel ético porque estoy simplemente haciendo que todos tengan la misma chance de tener acceso al programa, y eso es algo que al menos a nivel ético yo puedo aceptar, ¿sí? Decir a alguien, tú no vas a recibir el programa, es algo mucho más complejo. Doy siempre un ejemplo que se implementó hace muchos años, pero que creo que da un poco una noción del límite de la investigación. Entonces, hubo un experimento aleatorio en África, en una zona de África donde había exposición muy alta al SIDA en esa época, y en una población extremadamente expuesta, en gran parte trabajadores, digamos, de comercio del sexo o gente con exposición muy alta. Y la investigación quería demostrar que la circuncisión es un método útil para bajar la exposición a la enfermedad contagiosa sexualmente, o en particular el SIDA. Yo sé que suena potencialmente loco de escuchar eso, pero se pusieron como aviso en el diario diciendo: usted quiere participar, puede obtener una circuncisión gratuita, ¿sí? Y recibieron mucho más gente para postular que los recursos que tenían, porque ya se estaba corriendo la voz en esa población que podría ser una manera de bajar los riesgos de contagio. Okay. Entonces tenían planificado hacer eso por algo como 5 años para poder medir los riesgos. Y adentro de 6 meses, la tasa de contagio de la población que había recibido el beneficio y la gente que no lo había recibido era tan clara que los investigadores dijeron: yo no puedo seguir haciendo el experimento porque estoy bloqueando algo que claramente es útil, ya lo demostré, y tengo que parar y convencer al gobierno de entregar la circuncisión a cualquier persona que se presente. Y eso fue lo que hicieron, ¿sí? Entonces, lo presento como ejemplo porque nos da, según yo, un límite de hasta cuándo yo debería utilizar un experimento aleatorio, hasta no saber si funciona o no funciona. El momento que yo sé que funciona, ya estoy en un problema ético si estoy rechazando una persona que pudiera recibir el beneficio. Ok, ¿qué otras cosas hacemos que podemos justificar? Muchas veces no vamos a tener un grupo de control puro, sino vamos a hacer lo que se llama una intervención por fase. Entonces lo que voy a hacer es, en vez de decir al grupo de control: usted nunca va a recibir el beneficio, voy a decir: hoy día tengo recursos para atender esas 50 comunas. El año próximo yo voy a agregar 50 más y 50 más, etc. Y lo único que hago como cambio es que típicamente lo que hace se elige esas 50 comunas basado en cualquier criterio. Ahora lo vamos a hacer con una lotería, ¿sí? Y entonces yo voy a determinar a qué comuna el programa va a empezar de manera aleatoria en vez de con un proceso diferente. Entonces es posible incluso hacer que el grupo de control obtenga algo, típicamente más tarde. Y ahí vienen, yo creo, preguntas más fundamentales. Toda la gente que quiere hacer su evaluación de impacto está convencido que su programa es genial, ¿sí? Que solamente puede tener efecto positivo porque eso es, digamos, son gente que lo formaron, que lo crearon, que tienen realmente un entusiasmo para su programa. Pero es posible que el efecto sea negativo, ¿sí? Hay varios ejemplos de eso donde tenemos una indicación que a veces programas
digamos, bien querido, bien diseñado, pueden tener efectos que uno no anticipa. Entonces, en ese caso, hay una duda más fundamental si no es no ético de seguir gastando esos recursos en programas que no tienen un impacto como se cree que es. Y ahí es toda la duda de si hay una ética del aprendizaje en política pública. Yo encuentro muy interesante cuando yo veo una nueva política que está anunciada y voy y digo, tenemos 2 o 3 papers académicos sobre eso, ¿sí? ¿Qué dicen? ¿Están todos de acuerdo o están...? Y a veces hay evidencia bastante contra una política pública que igual se promueve como una muy buena cosa. Entonces yo creo que tenemos un problema a veces en política pública de no querer aprender. Y yo creo que la evaluación de impacto nos puede obligar a mirar la realidad en la cara y decir, ok, ¿cuál es la consecuencia? Ok. Y de ahí viene la duda. Si yo pregunto a los alumnos cuáles son las críticas que ustedes escucharon sobre evaluación aleatoria, la primera es ética y la segunda es cuesta demasiado, ¿sí? Es demasiado costoso. Entonces, ¿es ético utilizar tantos recursos para evaluar? Yo creo que es una pregunta válida de hacerse. Un programa típico, digamos, la DIPRES puede gastar fácilmente lo mismo en una evaluación que lo que cuesta la implementación del programa, ¿sí? Entonces, estamos sacrificando un año del programa para poder medir su éxito o no, ¿sí? Entonces, es algo que deberíamos enfatizar. Y ahí viene una noción de dónde viene ese costo, ¿sí? El costo de, yo diría, 90% de casi todas las evaluaciones de impacto, lo que hago es el levantamiento de datos. ¿Cuántas gente voy a tener que meter en mis datos? Y con qué frecuencia y qué detalle voy a ir a levantar los datos. No sé cuántos de ustedes están haciendo levantamiento de datos, pero post pandemia ese costo ha aumentado porque la gente son muy reacio a participar en cualquier tipo de encuesta, ¿sí? Entonces, al menos mis tasas de respuestas están yéndose al suelo en mucho contexto. Entonces, yo creo que eso es súper importante de transparentar eso. Porque no significa que vamos a tener que gastar recursos, pero también que vamos a tener que gastar recursos en algo que es casi independiente del método que vamos a utilizar, ¿sí? Si el costo no es tirar el dado para saber si uno va de un lado o del otro, sino que seguir esa población y levantar los datos, entonces ya, si estoy con la palabra evaluación en mi cabeza, ya he gastado mucho recursos. El futuro, mi hermano es estadístico en la agencia estadística de Ghana, y una de las cosas que ellos ven como el futuro, dado que la encuesta está con tanto problema, es de utilizar otra fuente de datos, ¿sí? Entonces él está en la encuesta que calcula la inflación, y hoy día la mitad de su medición, en vez de ir a preguntar cuánto usted gastó en comprando eso, mandan gente al supermercado o miran la página web y calculan los precios a base de eso, ¿sí? Incluso Uber, digamos, Uber Eats te permite haciendo ese levantamiento de datos para ese tipo de cosas bastante más rápidamente que una encuesta. Y hay muchas cosas de esa naturaleza que podemos hacer, y en particular Chile es un país donde eso es más factible que otras naciones, dado nuestro amor por el root, ¿sí? Entonces, tener un identificador que permite a seguir una persona en varias bases de datos es algo que cambia mucho la realidad de los costos,
Y, por ejemplo, el RIS, que es ese programa que el gobierno hoy día está empujando, al cual todos los académicos chilenos pueden postular, lo que te permite hacer es exactamente eso, es ir a ver y decir yo necesito datos de fertilidad de esas mujeres. ¿Sí? Entonces, en vez de llamarla y preguntarla cuántos hijos usted quiere tener o ha tenido, yo voy a ver el registro civil y voy a preguntar, mujer 21 millones, tanto, ¿cuántos hijos tiene esa mujer? ¿Sí? Y eso permite rebajar, mientras que estamos cuidados en obtener el derecho a ir a pedir esos datos a la autoridad que corresponde. ¿Sí? Eso. Y en una evaluación experimental uno incluso puede levantar los datos a menor costo porque no es necesario tener una línea de base. Si en casi todos los otros métodos de evaluación yo necesito saber lo que pasa con mi población antes y después, entonces tengo que hacer dos levantamientos de datos. En la evaluación experimental, si uno cree en el beneficio que nos entrega la aleatorización, mis dos grupos antes del programa deberían estar igual. Entonces yo podría no levantar datos. Nunca lo he hecho porque me arriesgo a demasiado sin saber información de él, pero yo puedo hacer un levantamiento de datos bastante más corto y simple que si yo tendría que seguir la gente si vamos a hablar de plata, ¿sí? Cargo comparado con qué. Entonces, si yo gasto un año de la implementación de un programa para saber si funciona o no, yo podría finalmente ahorrar al gobierno plata si descubro que ese programa que hace 10 años que está implementado no genera impacto y que el gobierno tiene la voluntad política de cerrar el programa si encuentra algo de eso. Y ahí yo creo que es súper importante de pensar si no es mejor de tener pocos estudios de buena calidad que muchos estudios baratos que no nos permiten calcular bien el impacto de un programa. Y una de las cosas que yo creo que no hacemos suficiente como mundo académico es transformar las lecciones que obtenemos de nuestra evaluación de impacto en un bien público. Porque tengo como 5 minutos. Sí. Entonces, hace uno o 2 años, recibí una llamada de una organización gubernamental que no vamos a mencionar, diciéndome, nos gustaría si tú pudieras implementar una evaluación de impacto de nuestro programa. ¿Te interesa? ¡Qué interesante! He hecho una evaluación de impacto del programa A hace 8 años y la entregué a las autoridades respectivas en este momento. Entonces usted parece no haber aprendido de las lecciones que usted recibió en este momento, porque ya no sabe lo que es el impacto de su programa. ¿Sí? Y eso fue una evaluación de impacto, digamos, financiada por ese mismo ministerio, y se perdió y se extravió y nadie parece haber entendido lo que quisimos decir. Entonces tenemos un problema muy serio si una misma organización quiere hacer 2 veces exactamente la misma evaluación de impacto, y yo creo que eso ahí no es ético rehacer la evaluación, ¿sí? Porque ya tenemos, excepto si cambiaron el programa de manera radical, ya tenemos la respuesta, no deberíamos regastar los recursos para simplemente entregar algo similar. Y entonces en CEPAL ese bien público se trata de hacer mostrando no solamente la evidencia aislada de un caso, sino pudiendo compararla entre estudios. Y yo voy a terminar con eso,
que yo sé que muestra nuestro sesgo economicista terrible, pero imagínense que usted es un gobierno y que quiere hacer que los niños vayan más al colegio. ¿Sí? Eso es una pregunta que se te está haciendo en todo el mundo y entonces tenemos muchos estudios ya existentes que nos dicen cuando yo hago A, el niño va tanto más meses, años al colegio. Y aquí vienen resultados que se obtuvo de muchas cosas diferentes que se han intentado hacer. ¿Sí? Todas tienen un efecto significativo y positivo sobre la cantidad de años de educación. Entonces, se puede contratar un profesor adicional y meterlo en la sala de clases. ¿Sí? Eso no es muy distinto a la GEC en Chile, digamos, porque en términos de recursos significa algo así. Aquí viene una política que fue de entregar pastillas de hierro a los niños porque tenían problemas de anemia. ¿Y por qué tenían problemas de anemia? Porque tienen parásitos que están comiendo su comida, ¿sí? Entonces se les desparasitó y se les dio pastillas de frío. Después se puede pagar por la comida en los colegios. Muchos países, incluso de los más ricos, hacen eso para tratar de hacer que los niños vayan al colegio. Aquí es solamente desparasitación. Aquí son becas para niñas para que vayan al colegio. Aquí son la compra de uniformes y estos son transferencias en México vía el programa Progresa, que es toda la onda de transferencia condicional. Entonces yo voy a pagar a los papás para que vayan a mandar a sus niños al colegio y cuando al final del año veo que cumplieron, yo le entrego un bono para que eso. Y tengo que hacer dos escalas porque el programa de México es tanto más costoso que aquí voy hasta $225 y aquí empiezo en 1000, ¿sí? Entonces son un mundo de diferencia. El programa de Progresa funcionó bastante bien, pero la población marginal que no manda a sus niños al colegio básico es una población tan marginal, tan débil económicamente que le tengo que regalar un montón de plata para que sus niños vayan al colegio. ¿Sí? Son niños que viven en zona muy aislada, que los papás tienen un montón de otra preocupación que demandarle al colegio y entonces eso genera una situación que requiere mucho más costos para la vida. Pero dado que tenemos toda esos experimentos, esas evaluaciones de impacto, lo que podemos hacer es comparar el costo vis-a-vis cuántos años de educación más yo puedo generar. ¿Sí? Y para mí, al menos, yo no hubiera anticipado los resultados, que son que la política más barata es de hacer que los niños tengan mejor salud, porque una de las grandes razones por la cual los niños en países pobres no van al colegio no es que no quieren, no es que están trabajando en la casa, sino que están mal a nivel de salud y entonces no tienen la energía para caminar, para ir al colegio o para mantenerse incluso despierto mientras que están en la sala de clase. Y ese tipo de intervención es mucho más barato que, por ejemplo, dar becas donde eso genera más costos. Eso, entonces, eso es lo que yo tenía preparado. Ahora Muchas gracias, Jan. Abro un espacio para preguntas. Juan. Sí, yo puedo partir. Y gracias, Jan. A ver, primero, me parece muy interesante y a veces parece que son mundos muy distintos, pero las analogías y las similitudes con experimentación biomédica son bastante similares, sobre todo el tema de empezar a entregar el programa una vez que se demuestra, bueno, ese ejemplo era medio biomédico. De todas las cosas que tú mencionaste, como a mí la que más me resuena y me deja pensando es, no es ético no aprender, que además creo que
que es una cosa muy, quizás casi de conveniencia universitaria, ¿cierto? No conviene decir eso. Pero claro, en el mundo biomédico uno podría decir, bueno, si no aprendemos, viviríamos 40 años. No sé. Aquí tú al final tiraste un ejemplo, pero ¿cuál es la...? Uno puede, no es ético no aprender, uno lo puede fundamentar con ejemplos, digamos. No me queda claro si hay una suficiente cuerpo de ejemplos que muestren los beneficios de hacer estas evaluaciones de impacto, digamos, y cuál es la frecuencia con que uno puede decir que son exitosas, como que uno podría ir construyendo, es bien utilitarista si quiere la mirada, pero construyendo un argumento, mira, si no aprendemos, bueno, la pobreza en el mundo habría sido mucho mayor, o sea, si no hacemos evaluación de impacto, la pobreza sería mucho mayor. No sé si ahí tú podrías argumentar que hay suficiente conocimiento y con suficiente frecuencia en la evaluación de impacto o el aprendizaje trae beneficios para todos, digamos. Entonces, hemos vivido desde 1980 una caída brutal en la pobreza mundial. Yo diría que algo como 50 a 60% de esa caída no se puede deber a política pública, sino que son, digamos, el crecimiento económico llamado de manera muy amplio que ha hecho que esa gente que estaba muriéndose de hambre hoy día está un poquito mejor. No andan súper bien, pero pasaron de pobreza extrema a pobreza, digamos, menos extrema. El resto de lo que nosotros hemos visto se parece deber a mejor política pública. La transferencia condicionada pasaron de solamente existir en México a ser más o menos la herramienta principal contra la pobreza en, yo diría, 80% de los países en desarrollo hoy día. Y combinan, no son genial para subir la asistencia, pero son genial para sacar a la gente de la pobreza. ¿Por qué? Porque es una transferencia importante y gracias a la evidencia los gobiernos han sido dispuestos a gastar esos recursos que antes no estaban gastando. Y los donantes internacionales yo creo que también, ¿sí? Entonces, para mí eso es una de las mejores evidencias que tenemos, es que hemos podido reorientar política pública de algunas que no funcionaban a algunas que funcionan mejor. Y hemos logrado levantar fuentes de recursos, porque la gente con la evaluación de impacto está más dispuesto a entregar recursos que sin. Y muy tristemente, Progresa, el gobierno actual de México lo eliminó. ¿Sí? Y lo que estamos viendo es que la eliminación genera como los efectos negativos, igual que su implementación generó efecto positivo. Entonces, voy a México en un par de semanas para tratar de ver si podemos convencerlo que sería una buena cosa de reimplementarlo con un nuevo nombre y darle un sello, digamos, del gobierno actual, pero que no sea eliminado. No sé, Juan. Sí, gracias. ¿No? Fernando y después. Ya, muchas gracias, Jan, por tu presentación. Yo tenía dos preguntas, pero en verdad tu última respuesta me generó otras preguntas en las que me voy a enfocar. Claro, tú mencionaste que había un declive, digamos, sistemático y brutal de la pobreza, pero y dijiste eso, dos cosas. Uno, que había un declive importante de la pobreza y que eso se debía en mayor medida al crecimiento económico más que a política pública. ¿Ya? Entonces, mi pregunta es si efectivamente uno puede decir, en el sentido más preciso posible, que ha habido una disminución de la pobreza cuando normalmente las mediciones internacionales, al menos como según lo que yo tengo entendido, son más bien de recursos, digamos. Hay una disminución, o más bien dicho, una disminución de la pobreza en virtud del aumento de recursos de la familia. ¿Ya? Pero no hay algo así como una medición, estoy pensándolo a nivel global,
de las diversas variables de lo que constituiría una vulnerabilidad, como por ejemplo un enfoque multidimensional de la pobreza, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ¿podríamos realmente decir que ha habido un declive en la pobreza cuando efectivamente se mantiene una serie de vulnerabilidades digamos, en el mundo? Y respecto de tu segunda idea, ¿podría de alguna manera ser más costo efectiva invertir esos recursos de política pública en digamos... aumentar el crecimiento. Exactamente. Dado que el crecimiento parece ser más útil que la política pública, de acuerdo a eso que tú mencionaste. Ok, son dos preguntas muy complejas que no son necesariamente mi área de expertise, pero yo creo que los datos que yo he visto de pobreza mundial me dejan bastante convencida de que sí es verdad que la pobreza medida de una manera amplia y no solamente por elementos monetarios ha disminuido, ¿sí? Estamos hablando en línea de pobreza con medición puramente económica, estamos hablando de algo como más de un tercio de la población mundial bajo una línea de pobreza a algo como menos del 10%, ¿sí? Entonces, me cuesta creer que hayamos entregado más recursos, que esa gente recibe más recursos y de alguna manera no hay mejora. Y hemos visto también mejora en nutrición, en esperanza de vida, etcétera, que al menos a mí me deja convencida de que esa es aún que podríamos mejorar la manera que lo medimos, etcétera. Yo creo que hay bastante de esa fuente de datos diferente que no puede permitir saber eso. O sea, sin ir a, digamos, no quiero decir que son medidas perfectas, etcétera. Pero en el fondo a nivel multidimensional entonces también han mejorado todos los índices. Sí, eso sí. El único que puede ser que no haya mejorado es si tú hablas de pobreza relativa, ¿sí? Entonces, si te importa no solamente tu nivel de estatus de vida hoy día, sino que como tú te comparas con el vecino, eso es menos claro que haya aumentado tanto porque hay otras cosas, los vecinos también se mejoran. Okay, entonces, crecimiento vis-a-vis política pública, ese es un gran debate en todo lo que es el punto económico. Yo creo que hay límites a lo que podemos hacer, en particular cuando tenemos objetivos que no son solamente económicos y que queremos disminuir la pobreza y no solamente levantar toda la gente al mismo tiempo. Claramente eso requiere recursos. Y yo ahí de saber si es mejor hacer uno o el otro, yo creo que lo ideal sería de poder hacer las dos cosas al mismo tiempo para poder compartir la riqueza generada por el crecimiento económico vía esos instrumentos. Yo creo que incluso en las economías más ricas del mundo hay redistribución. ¿Sí? Entonces no es que a generar más recursos vamos a evitar que haya gente pobre y vamos a no necesitar mirar de ese lado. Vamos a tener que seguir haciendo política para tratar de redistribuir esos recursos que tenemos. Gracias. Respecto a lo que decía él, yo creo que el problema del crecimiento sigma es que no garantiza que se acabe la inequidad. Pero eso es otra cosa. Yo quería preguntarte, ¿qué pasa con las políticas públicas que no se han evaluado y que son, en mi opinión, por ejemplo, muy malas? Por decir algo, el que la educación superior sea gratis. Encuentro que aprecio muchísimo mejor gastar ese dinero en mejorar la educación básica. ¿Qué hacemos ahí en este caso? Yo creo que la evidencia está, no es que no se ha evaluado, yo creo que es porque la política pública tiene otra presión, otras fuentes de, digamos, de determinación de su objetivo. Yo podría decir lo mismo, por ejemplo, con el cambio climático. Yo creo que tenemos un montón de evidencia de políticas que podrían mejorar y disminuir, por ejemplo, nuestro nivel de contaminación y no lo estamos implementando
no creo por falta de evidencia, sino por falta de voluntad política. Entonces, yo creo que al nivel de investigador de la universidad, lo mejor que podemos hacer es hacer más transparente esa evidencia, pero también realizar que hay fuerzas, ¿sí? Digamos, si mañana, por ejemplo, deberíamos, yo creo que yo le he dicho en varias entrevistas, se debería eliminar la exención de impuestos sobre el diésel. Sí, es una política que creo que el mundo medioambiental, sí, todo el mundo está de acuerdo, pero tenemos que entender que si el gobierno hace eso mañana, la autopista se van a congelar, ¿sí? Vamos a tener un mundo de presión vía el mundo de lo que van a generar presión. Entonces, yo creo que deberíamos también tratar de ver qué orientación podemos dar a la política pública sobre esos puntos para que, por ejemplo, entonces queremos dar la educación gratuita a nivel universitario. ¿Por qué? Porque tenemos un grupo de presión que son los alumnos de clase media en general que están pidiendo ese beneficio. Entonces, no hay mucha evidencia, sería mucho mejor de invertir en educación básica, estoy totalmente de acuerdo, pero ¿cómo podemos dar más que ese mensaje al gobierno, sino también ayudarle a pensar qué estrategia política debería utilizar para hacer que haya apoyo, no solamente de los intelectuales que saben la evaluación de impacto, sino del público general que está atrás y diga, sí, yo voy a vivir con las 2 semanas de bloqueo del tránsito porque realmente yo creo que es una buena política y el gobierno no debería hacer eso. Yo creo que eso es el juego súper difícil que como intelectual no tenemos que necesariamente responder, pero el gobierno sí lo tiene que hacer. Alejandra. Gracias. Gracias, Jen, súper interesante. Siguiendo un poco en la conversación, ¿cómo piensas tú que podemos trabajar como universidad en la evaluación de impacto de las evaluaciones de impacto? Que es un poco en lo que tú estás diciendo. Suele suceder, por ejemplo, en la dirección de presupuesto, en la DIPRES, que existen estas normas de que tienes que proponer un programa y el programa tiene que ser evaluado, y si no es evaluado no se puede hacer, o sea, tiene que estar incluido cuando se pone. Sin embargo, muchas veces la evaluación de impacto cuesta igual o más que el mismo programa, pero las personas que están proponiendo este programa no ven el efecto que tiene el aprendizaje sobre otros programas. Entonces, en el fondo, está este tema de que el aprendizaje es un bien público, pero que está totalmente compartimentalizado y efectivamente no se usa la información, como el ejemplo que tuviste, no se usa la información para entender lo que está ocurriendo. Las personas piensan solamente en el efecto específico que van a tener en el grupo. ¿Cómo como universidad podemos contribuir a que ese aprendizaje sea más en la línea del bien público, como dices tú, más allá de las ideas políticas o de la discusión? Mi preocupación es que efectivamente, si nosotros obligáramos que todos los proyectos que llevan fondos públicos tengan evaluación de impacto y no aprendemos de eso, estamos haciéndolo muy mal. En tu experiencia, ¿cómo manejamos eso? Entonces yo creo que la clave aquí es que tenemos que capacitar el mundo de la política pública y lo tenemos que hacer, digamos, de 2 maneras. Uno es difundiendo mejor los resultados de eso, pero también cambiar la mentalidad de lo que es una evaluación de impacto. ¿Sí? Entonces, muchas veces una organización me viene a ver y dice, eso es mi programa, lo quiero evaluar. Digo, sí, pero tenemos como 5 evaluaciones de programas muy similares. Utiliza eso y vaya a ver tus donantes y argumenta que como tiene características muy similares a lo que se está hecho ahí, que puedes decir que tiene un impacto. Dice, no, pero mi donante no quiere eso, ¿sí? Entonces, yo creo que hay que educar ese mundo, pero el mundo de los donantes y de los gobiernos también, ¿sí? Porque quien financia una gran fracción es el gobierno. Entonces, si esa gente no está al tanto de esa evidencia y cree que todos los programas se tienen que empezar desde cero,
estamos con muchísimas dificultades. ¿Sí? Progresa cambió de nombre 3 veces. Ok, ¿sí? Cada gobierno que llegaba decía no, ya Progresa no existe, ahora es oportunidades. ¿Sí? Los colombianos tienen como 10 programas que se llaman Jóvenes en Acción, Mujeres en Acción, Empresas en Acción. ¿Sí? La palabra en acción era como sexy, entonces lo metieron en muchos de sus programas. Y yo creo que cuando uno mira atrás de eso hay una noción de aprendizaje que, ok, entonces el programa es bueno por razones políticas, yo tengo que mostrar una cara, etc. Pero yo puedo combinar esas dos cosas. Yo encuentro que lo que son evaluación de procesos son muy importantes, mucho más baratas, y eso debería ser algo que es mucho más obligado a hacer a todos los programas. La evaluación de impacto se justifica cuando tenemos circunstancias donde es ético hacer y donde no tenemos suficiente aprendizaje sobre esa misma pregunta. ¿Sí? Pero eso yo creo que nuestro rol como universidad es capacitar al mundo y difundir mejor lo que sabemos. Y ahí sí, como a veces nos cuesta salir y dar una opinión, y no una opinión personal, sino una opinión científica de la evidencia que se tiene sobre un tema. No una columna de opinión como yo creo que, sino, señor director, hay muchísima evidencia que nos muestra que ¿sí? Y estamos firmando gente de derecha e izquierda para mostrar que eso no es un tema político, sino es un tema científico. Pero eso es el camino que tenemos que tomar. Perfecto. Estamos en la hora, así es que te agradezco mucho, Jan, y ahora, bueno, nos dejo a todos invitados a un café, así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.